Vamos a continuar con la sesión. Entonces, para ver la votación en acciones, tome votación, por favor. Sí, señora ministra presidenta. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Como me he pronunciado en anteriores ocasiones, la votación es de 6. Señor ministro González Alcántara Caranca. Yo me expresé como mencioné, que eran 6 votos los necesarios para invalidar según la literalidad del artículo 105 constitucional. Sin embargo, en estas condiciones, en medio del asunto mismo que estamos por votar, no creo que sea correcto entrar al fondo del asunto. Las reglas del juego no se establecen en plena jugada. Con la misma autocontención que guió la elaboración del proyecto, creo que hoy nos corresponde autocontenernos y parar. Es decir, es estéril el estudio de fondo si ya se pronunciaron las señoras ministras Yasmín Esquivel, Ortiz Batres y el ministro Pérez Dayán por la improcedencia de este medio de control. Y se manifestaron también los 4 por la voluntad de no obligarse en la mayoría de la precedencia y por lo tanto de no pronunciarse respecto del fondo. Recuerdo en este punto que el proyecto contiene únicamente declaraciones de invalidez y que, sin ellos 4, ninguna invalidez es posible bajo el parámetro de 8 votos que previamente regían nuestra mayoría calificada. ¿Es cuánto? Gracias, ministro. 8 votos. No. 6. 6. Señora ministra Esquivel Moza. Se requieren 8 votos al ser una integración de 11 ministras y ministros. Señora ministra Ortiz Alba. Se requieren 8 votos al ser una integración de 11 ministros. Señor ministro Aguilar Morales. 8. Señor ministro Pardo Rebolledo. Tal como lo precisé en la sesión de 10 de octubre pasado, desde mi punto de vista, mientras exista integración de 11 en este tribunal pleno, la mayoría calificada debe ser de 8 votos. Aclaro por las mismas razones del ministro Pardo. Señora ministra Batres Guadarrama. 8 votos. Señora ministra Ríos Farjat. Yo desde el 10 de octubre ya me había pronunciado porque hay 3 artículos que hablan de una mayoría de 6. Ya no aparece la provisión de 8 votos salvo particularidades. Entonces, en interpretación del 11º transitorio de la reforma, pues yo ya me había pronunciado ese día por una mayoría de 6. Y no juzgo la conveniencia o inconveniencia. Yo ya lo había manifestado. Señor ministro Lainez Potisek. Yo no me había pronunciado, pero voto por 6. Señor ministro Pérez Dayán. Como lo hice cuando se suscitó esta misma cuestión, son 8. Señora ministra presidenta Piña Hernández. Como ya había yo expresado, 6 votos por las razones que manifestó el ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Señora ministra presidenta, me permito informarle que existe mayoría de 6 votos en el sentido de que se requieren 8 votos para la declaración de invalidez, con precisiones de los ministros Aguilar Morales y Pardo Rebolledo. Gracias. Como acaba de señalar el ministro González Alcántara, el proyecto únicamente está haciendo en los resolutivos unas declaratorias de invalidez. No hay reconocimiento de validez y por lo tanto únicamente se desestimaría al haber la votación necesaria y ya no entraríamos al fondo del asunto. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? No, yo no. Simplemente dejo anotar, sé que es un criterio que han estado utilizando la mayoría de los ministros aquí, pero no tiene ningún fundamento ni constitucional ni legal el hecho de que si no se reúne la mayoría de los 8 y se reúnen más de 6, tiene que desestimarse incluso su propia validez. Lo cual me parece a mí bastante absurdo. Es decir, si no se alcanza la inconstitucionalidad, que se requieran por lo menos 6 votos para considerar la validez, desestimar su propia validez. Lo que pasa es y por lo tanto el problema que tenemos es que se mantiene su impugnabilidad en el juicio de amparo, que no debería suceder. Lo que pasa es que según la Constitución, si no se alcanzan 8 votos, se desestiman. Para declarar invalidez se necesitan 8 votos. Así es. Y se desestima.
Ahora, como el proyecto no está declarando ni reconociendo validez, el proyecto, sus resolutivos, ninguno está reconociendo validez, por las razones que expresó el ministro González Alcántara en la misma sesión. Entonces, por eso no podemos votar por la validez. Sí, de todas formas no tendría por qué distinguirse, porque cuando no es inválido es válido, pero sé que aquí se opina. En este caso se trata de una reforma constitucional, lo cual lo haría más grave. Simplemente lo dejo anotado. En otros momentos se asume que también se vota la validez. En este caso, no solo el proyecto, sino la misma discusión no tendría por qué llevar a calificar la propia validez cuando simplemente no se ha alcanzado la invalidez. Dejo el tema. Gracias. En este caso. Yo sé que tratándose de una reforma constitucional, lo que pasa es que estamos votando este tipo de cosas, debería ser obvio, pero como lo están poniendo a consideración, incluso si se requieren los 8 votos para declarar la inconstitucionalidad de una reforma constitucional, bueno, pues parece que aquí no hay nada obvio. Simplemente lo anoto, que me parece que simplemente no fue declarada la invalidez aún y cuando no procede, pero en términos de validez no hay un pronunciamiento porque simplemente lo hay respecto de la invalidez. Gracias. Ministro Gutiérrez. Perdón que intervenga, pero es un poco para aclarar porque luego se va a generar confusión. En una acción de inconstitucionalidad, lo que se analiza y lo que se desestima son los conceptos que plantean las partes para impugnar la norma. No estamos calificando de validez o invalidez, estamos desestimando los conceptos que plantearon las partes. Por eso no hay un pronunciamiento sobre la validez o la invalidez. Si llegara el proyecto a plantear una validez y tuviera 6 votos, se declara la validez, cosa que aquí no ocurre. Aquí se están desestimando los argumentos que se hicieron. No se está calificando válido o inválido la norma. Gracias, ministro. Gracias. Ministro González Alcántara. Vuelva a tomar la palabra. La reforma constitucional es válida sin necesidad de nuestro reconocimiento. Ese es un principio y lo dejamos claro. Gracias. Las razones de por qué lo retiramos o por qué lo declaramos de la manera que lo hicimos es que yo propuse en el proyecto un ejercicio de autocontención y el proyecto solamente proponía invalidar, pero no reconocer la validez, porque es válido. Yo ahí diferiría del ministro González Alcántara. Cuando se desestiman, no hay un reconocimiento de validez. Simplemente se desestima porque no alcanzó la mayoría que la Constitución establece de 8 votos. No es un reconocimiento de validez. Yo ahí sí difiero. De acuerdo con usted, así hemos actuado siempre. Yo nada más para aclarar, entiendo que los 4 votos que se emitieron por la improcedencia están sosteniendo que en este asunto debe sobreseerse y por ese motivo ninguno de las ministras y el ministro que votaron en ese sentido se pronunciarían respecto de los temas de fondo. Simplemente votan por el sobreseimiento de la acción de inconstitucionalidad. Entonces, no entiendo la inconformidad de que se desestime si finalmente por mayoría hemos determinado que se requieren 8 votos y no se alcanzan los 8 votos porque 4 de ustedes han determinado que debe sobreseerse, la consecuencia que establece la Constitución es precisamente la desestimación de la acción. Así es. Así es. Pero hubo un pronunciamiento respecto de la validez, pero no insisto, estoy de acuerdo en los términos que se han aclarado aquí. Simplemente dejo anotado esa otra irregularidad que suele ir acompañada en estos pronunciamientos. Pero queda claro el sentido. Perdón, pero es que no sé cuál es la irregularidad, perdón. Yo tampoco. Sí, ¿cuál es la irregularidad? Si gustan, la comentamos en los momentos en que sí entremos a desestimar directamente las causales de invalidez. Pero estamos, en este caso,
Si aquí se nos aclara que simplemente se declara inválido y no entramos al fondo y es una invalidez absoluta, no hay ningún problema. No, no es invalidez. Perdón, una validez. No, es una Estamos desestimando la invalidez con sus argumentos. No, simplemente porque se sobresee. Desestimamos los conceptos de invalidez. Sí, es lo que sí, ministra, desestima. eso es lo que estoy diciendo. Perfecto. Desestimamos los conceptos conforme a la aclaración que nos hace el ministro. Y a lo que señalaba el ministro. Sí, pero Pardo, no que es fue muy en claro. esos términos que lo mencionó la ministra Piña, y por eso es que me parece prudente que se haga la aclaración respecto de que no hay ningún pronunciamiento respecto de la no validez, sino nada más de la invalidez. A eso me refería, con sus, obviamente, sus causales de improcedencia. Gracias. El único Muy bien. resolutivo indicaría... Entonces hay un cambio en los resolutivos. ¿Cuál sería el resolutivo? El resolutivo único se desestima en las presentes acciones de inconstitucionalidad. Gracias. Consulto si en votación económica están de acuerdo con este único resolutivo. Queda aprobado el resolutivo por unanimidad de votos y decidido en definitiva. Perdón, Presidenta, es que me parece que el proyecto también proponía algunos sobreseimientos en relación con algunas de las acciones acumuladas. Ah, sí, claro. Entonces, entiendo que el resolutivo, el primero, debía ser sobreseimiento respecto de esas... De las legislaturas. Es correcto. Y ya el El segundo segundo se desestima. se desestima la acción. Tiene usted toda la razón, muchas gracias. No, al contrario. Sí, Sí, el serían primero dos es puntos procedente y resolutivos. parcialmente. Se ¿Por qué? sobreseen las acumuladas y se desestiman. Sí, por la falta de legitimación. Así es. Sí, solo se modifica el tercero para indicar que se desestima. Gracias. Y el primero es procedente. Ahora sí, consulto nuevamente. ¿Están de acuerdo con estos puntos resolutivos? Quedan aprobados por unanimidad de votos. Agradezco al ministro Pardo y